Cordial saludo. Hoy veremos un tema que es fundamental en el desarrollo de las páginas web. Es la dinamización de las interfaces. Ya vimos cómo HTML nos crea la estructura de información, CSS nos da la estructura visual, pero hay momentos en que necesitamos que la interfase tenga un dinamismo extra, que no se vea estática. ¿Sí? Ese término de dinamizar eh, a veces es utilizado cuando la información es traída desde base de datos, entonces también vamos a escuchar el término dinamizar, pero también se utiliza cuando queremos que la interfase que está en un espacio bidimensional empiece a adquirir funciones en un espacio temporal. ¿Sí? Que ciertos elementos de la interfase se muevan, que ciertos elementos de la interfase se desplieguen, que empiecen a interactuar con el usuario de otras maneras. Entonces, para poder llegar a ese punto, tenemos que recurrir a otro lenguaje que es el JavaScript. ¿Sí? Que ya hemos visto algo de JavaScript muy por encimita, pero muy por encimita, realmente a través de un framework llamado jQuery. ¿Qué es el framework? Básicamente, como el nombre le dice, es un cuadro de trabajo, ¿sí? Un cuadro de trabajo que nos permite trabajar JavaScript de una manera mucho más sencilla. Y el día de hoy vamos a ver un componente basado en jQuery, en el framework jQuery. Este componente lo que nos va a permitir es crear carruseles y sliders en nuestra página web. El componente que vamos a trabajar se llama Slick Sliders y vamos a trabajarlo sobre esta interfase que ya ustedes conocen. Su armado HTML es algo que les es familiar, por eso vamos a trabajar sobre la interfase que vemos acá, ¿no? No quiere decir que la tengan que integrar a su tarea, aquellos que lo quieran hacer lo pueden hacer, no es necesario, pero la utilizo porque ya ustedes conocen el código, entonces les va a ser fácil entender qué es lo que pasa aquí. ¿Está bien? Entonces, Slick Slider es una aplicación, es un componente basado en jQuery, ¿sí? Que es muy dúctil dentro de todos los componentes que podemos encontrar que nos permiten hacer carruseles y que nos permiten hacer slider. En mi experiencia es uno de los más fáciles de integrar y uno de los más potentes. Entonces lo vamos a hacer, vamos a ver lo fácil que es trabajar con Slick Slider. Entonces voy a hacer un acercamiento a la URL donde pueden ver, encontrar el componente del Slick Slider, aunque lo voy a dejar ahí en la referencia del video, ¿no? Entonces una vez ingresan aquí a la URL de nuestro componente, que voy a cerrar, perfecto, van a encontrar toda la información necesaria para trabajar con el Slick. ¿Sí? Van a encontrar unos demos, unas instrucciones de uso, unas instrucciones de configuración, cómo usarlo en WordPress y cómo obtenerlo. ¿Está bien? Es completamente gratuito, así que no vamos a tener problema con su trabajo, ni para descargarlo, ni para usarlo. Miremos un poquito los ejemplos que nos permite el Slick Slider. Podemos hacer sliders de una imagen, ¿sí? Podemos trabajar con carruseles de múltiples ítems. Podemos trabajar con carruseles de manera responsive, ¿sí? Ahí nos va a decir cómo. Podemos trabajar con carruseles con ítems de anchos variables. Podemos trabajar con carruseles con ítems de altos variables. Podemos asignar o configurar los atributos de data de los carruseles. Podemos instalar un nodo central en los carruseles. Podríamos ralentizar un poquito la aparición del ítem, tener autoplay, tener un fade, o sea, tenemos muchas formas de personalizar nuestros sliders, ¿sí? Ya es una tarea de ustedes revisar el documento y mirar cuál les gusta más. Entonces, bueno, vamos a ir a la segunda ítem de uso para que nos diga cómo se usa. ¿Está bien? Entonces, ¿de qué se trata? Básicamente es aprovechar nuestras configuraciones en nuestra estructura de HTML y a partir de ahí pedirle desde el jQuery que lo forme como un slider.
Para eso tenemos que agregar unos componentes, ¿sí? Unos componentes que nos los dan. Como primera condición tendríamos que tener una URL o enlazada una librería de jQuery, y como segunda condición tenemos que descargar los componentes del Slick Slider, que son unos CSS y un JS, y enlazarlo a nuestra página web a través del head. Entonces vamos a ir a obtenerlo, a descargarlo. Vamos a decirle download now y vamos a esperar que haga la descarga. Ok, guardamos el archivo, perfecto, y él empieza su descarga. Es muy liviano, no tardo nada en descargar. Y esa carpeta que me descarga, este archivo que me descarga, que es una carpeta con elementos, ahora me la llevo a mi carpeta de trabajo, la pego ahí al lado de imágenes, index, menú, bueno, todo lo que compone mi trabajo. Le voy a pedir que la extraiga aquí mismo. Bueno, y este ya lo puedo eliminar. Me quedo con la carpeta abierta. Bueno, voy a cambiar el nombre, le voy a llamar simplemente Slick. Le voy a quitar el versionado, básicamente por los puntos. No quiero que los puntos me arruinen el enlace a HTML. Y dentro de Slick, dentro de la carpeta, si damos un doble clic, vamos a encontrar, bueno, todo lo necesario para trabajar. Realmente es la carpeta Slick que está dentro de Slick la que necesitamos. Está bien, entonces si quieren, vamos a borrar todo esto para que nos quede una ruta más sencilla. Borramos todo esto y voy a extraer todo lo que tengo acá. Listo, y este Slick se nos puede ir. Bueno, entonces, ¿cuál es la cuestión? Que me quede Slick y dentro de Slick estos elementos. Slick.min, slicktem, slicktem, slick, los archivos que estaban dentro de la carpeta Slick, que estaba dentro de la carpeta Slick. Son esos los que necesito. Los saqué a la primera carpeta para que mi enlace quede mucho más sencillo al momento de trabajarlo en el HTML. Bueno, entonces ya tengo descargados los archivos. Voy a preguntarle aquí cómo se usa. Entonces aquí me dice, bueno, tienes que agregar los CSS en tu head. Entonces vamos a copiar esto, lo copio y me dirijo a mi editor de código. ¿Sí? Voy a abrir el HTML. Aquí, bueno, aquí ya tengo la librería de jQuery, ¿sí? Aquí este enlace que estoy señalando aquí me dice que estoy trayendo mi librería de jQuery, y ahora voy a trabajar con mi Slick Slider. Y voy a pegar el código que acabo de copiar en el otro lado. Borramos esto. Bueno, aquí que es importante saber, este primer Slick que hago referencia es el nombre de la carpeta, ¿sí? Y slick.css es el nombre del archivo que estoy enlazando. Slick, nombre de la carpeta. Slicktem, el nombre del archivo que estoy enlazando. Efectivamente lo tengo así, ¿no? Mi HTML, Slick como nombre de carpeta, y aquí tengo el CSS que estoy llamando y el otro CSS Slicktem que estoy llamando. Entonces aquí están slicktem y slick.css que se encuentran en la carpeta Slick. Y también nos está pidiendo bueno, agregar un slick.js. Dice que después de cerrar el body, ¿sí? A mí me gusta igual enlazar todo lo que es jQuery, todos los scripts en el head. Entonces yo prefiero mantenerlo en el head. Si alguien lo quiere agregar antes del cierre de body, lo puede hacer, ¿sí? Entonces lo voy a copiar y lo voy a mantener en el head, ¿sí? Me gusta a mí tener todas las cosas muy organizaditas.
Perfecto. Entonces, estas dos primeras secciones no las necesito. Es las URLs a la librería de jQuery, pero esa librería ya la tengo aquí arriba. Entonces, solo necesito este archivo que estoy enlazando acá, que es el JS, ¿no? Que está dentro de la carpeta Sleek y se llama sleek.min.js, que podemos ir a verificar. Sleek.min.js, aquí lo tengo. Entonces ya tengo los tres archivos que necesito enlazar para poder trabajar mi componente Sleek Slider. Bueno, entonces recapitulemos un poquito sobre lo que hemos hecho, ¿sí? Es muy sencillo. Fuimos a la página del componente Sleek Slider, un componente basado en jQuery que nos va a permitir crear sliders y carruseles. Lo descargamos a través de este botón, Get It Now, Download Now, descargamos un archivo .rar, ese archivo lo pusimos dentro de nuestra carpeta de trabajo, lo extrajimos y al extraerlo encontramos una carpeta Sleek y en su interior otra carpeta Sleek. Los archivos interesantes, los que necesito, estaban en la segunda carpeta Sleek, así que los extraje de la segunda, los llevé a la primera carpeta Sleek Slider, que llamé simplemente Sleek. Una vez los extraje, fui a mi HTML y pegué los códigos que encontré aquí en los modos de uso, ¿sí? Estos primeros códigos que son del CSS y esos terceros códigos que son del JS. De esa segunda opción de códigos JS, realmente solo me interesa la segunda opción. La primera, que son las librerías de jQuery, ya las teníamos enlazadas a través de este código. ¿Listo? Entonces, miremos cómo sigue el manual de uso. Entonces, ¿qué nos está pidiendo? Nos dice, ok, cómo inicializar tu slider. Pero antes tenemos que pensar dónde queremos el slider, ¿sí? En nuestra construcción de HTML, el fondo del top hero era un fondo estático, como lo vemos, ¿sí? Como lo vemos. Es una foto que no tiene movimiento, entonces a mí me interesaría colocar en ese lugar una secuencia de imágenes. Para eso, lo primero que tengo que hacer en el HTML es ingresar la secuencia de imágenes. Entonces aquí en backheader yo solamente tengo una imagen. Voy a colocar dos imágenes más, ¿sí? Dos elementos. Este componente trabaja basándose en los ciclos que encuentra. Entonces yo ya tengo creadas unas imágenes, aquí las vemos, que tienen el mismo tamaño del primer back, que se llaman back 2 y back 3. Entonces, back 2 y back 3. Por ahora no vamos a ver mucho cambio porque tenemos una máscara, ¿no? Pero las imágenes están ya cargadas ahí, ¿sí? Están ahí. Solo que están debajo de esta imagen que vemos del chico en el sofá, están ahí abajo, ¿sí? Solamente que la máscara no permite que la veamos. Entonces aquí ya tengo las imágenes, ¿sí? Entonces yo debo ingresar los elementos que quiero se vean en mi slider para poder hacer efectivamente mi slider. Entonces ya con mis elementos creados voy, pregunto qué es lo que debo seguir. Entonces lo que nos dice es, fíjense, tenemos que hacer un script como el jQuery que ya tenemos, ¿sí? Con un document ready, el elemento y le agregamos Sleek. ¿Listo? Entonces vamos a copiar esto. Ya tengo una acción de document ready, que la tengo por acá, document ready, en el head, ¿sí? Por aquí tengo la acción del botón del menú. Entonces aquí voy a darle slider y voy a traer el código que encontré en la página del Sleek Slider. Vamos a organizarlo. Listo. Entonces, por ahora vamos a eliminar esto y lo vamos a dejar así. ¿Qué tenemos que cambiar? El your class, ¿sí? Tenemos que ver cuál es la clase o el ID de nuestro contenedor de imágenes, que se llama, en nuestro caso, backheader. Entonces le vamos a decir que backheader, aquí, que backheader es el contenedor que se va a volver en un slider.
Como es un ID, trabajamos con numeral backheader. Guardamos y podemos ir a verificar si hubo algún cambio importante en nuestro ejercicio. Ahí lo estoy moviendo yo con la flecha, ¿sí? Porque aún no le hemos dado ningún seteo, ninguna configuración importante. Pero ya vemos que tenemos un slider. Ahora hay que decirle quizás que tenga un autoplay o el resto de configuraciones que queramos darle. Pero ya fácilmente hemos integrado un slider de imágenes a nuestra página HTML. Vamos a darle un seteo a nuestro slide. ¿Sí? Vamos a ir aquí donde dice settings, vamos a donde dice usos, y aquí vamos a empezar con los usos, con los demos. Vamos a demos. En los demos vamos a verificar cosas que nos interesen. Entonces, por ejemplo, todos los sliders, todas las imágenes en nuestro caso tienen el mismo ancho y el mismo alto. Sería siempre lo ideal. Pero yo, por ejemplo, quiero que tenga un autoplay. Entonces, él me dice que necesito por lo menos alguno de estos elementos. Como yo no tengo un carrusel, pues slide to show 3, slide to scroll 1 no me interesa. Me interesan esas dos características, autoplay true y autoplay speed, la velocidad del autoplay, y decirle que autoplay true. Ay, no lo copié. Ahora sí. Listo. Entonces ya le dije que backheader va a ser mi slider y en sus características de configuración va a tener un autoplay y la velocidad va a ser de 2000. Miremos cómo afecta esto nuestro slide. Entonces él ya arranca automáticamente, yo no le tengo que decir que lo mueva, ¿sí? Nuestro slider funciona de manera correcta, ¿sí? Como lo podemos ver. Ahora vamos a intentar quizás cambiar un poco la visualización de ese slider y que en vez que pase uno después de otro, pues haga un fundido, ¿no? En todo caso siempre debo mirar las configuraciones, los demos que me da la plataforma, las configuraciones que me da la plataforma para poder cambiar los modos de visualización. Entonces volvamos al código, ¿sí? Yo necesito quizás cambiar esto y buscar en la plataforma cómo puedo hacer un fundido. Entonces aquí tengo el fade, ¿sí? Entonces, bueno, llevarme este código, lo llevo y voy a quitar esto. Bueno, voy a dejar el autoplay true y vamos a quitar esto. Entonces, como tengo un autoplay true, no necesito dots. Este elemento por default es false, así que no necesito los dots de navegación. Infinito true, speed 500, fade true, lineal. Listo, tengo todas las características necesarias. Y ahora voy a refrescar mi página para visualizar si realmente es como yo lo necesito, ¿no? Entonces ya tenemos, como podemos ver, un fade en el slider de imágenes. Bueno, como ya tenemos nuestro slide con el fade, intentemos llevar nuestro componente de slider a otros lugares donde quizás pueda ser útil. Cuando hacemos el resize, ¿sí? Cuando hacemos el resize de nuestra pantalla, estas tres entradas se ubican una encima de la otra. Trataremos de, en resize, ubicarlas en un carrusel. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a ir a nuestro código, ¿sí? Vamos a buscar cuál es el padre de las tres entradas, se llama entradas index. Entonces voy a copiarme su nombre y bueno, voy aquí. ¿Qué necesito decirle? Que entradas index de ahora en adelante se va a comportar como un slide. Como vimos, el componente de slide permite algo de response y ya vamos a ver cómo funciona. Entonces ya aquí ya con ese código él sabe que tiene que comportarse como un slide. Entonces vamos a ver un poquito el funcionamiento del responsive. Aquí voy en demos y bajo un poquito, solamente un poco, y empiezo a ver cómo funciona el responsive. Entonces el responsive tiene aquí una configuración propia, responsive. Sí, entonces miremos antes todo el resto de configuraciones y miramos responsive. Entonces vamos a... ¿qué nos dice? Bueno,
dots son los puntos de navegación. De entrada le voy a decir false, que no me los muestre. Que el slider sea infinito, false, la velocidad 300, slider para mostrar 4, slider para hacer scroll 4 slides de scroll, 4 slides to show. Y abro responsive, que en este momento pues no debería tener nada por ahora, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Antes de ingresar todo lo de response. Esta configuración es cuando la pantalla está grande, no he ingresado ningún breakpoint. Y le estoy pidiendo que muestre 4, le voy a pedir que muestre 3. ¿Sí? Como le pido que muestre 3 y yo tengo 3 elementos, él no va a hacer ningún tipo de modificación sobre mis entradas. Si yo le dijera, no, la verdad es que yo necesito que sean 2 los que vamos a mostrar, ¿sí? Él intenta ubicar las 2 entradas en ese espacio. Entonces ahí ya tenemos. Si yo le digo, no, yo necesito una entrada, ¿sí? En ese espacio, ¿sí? Visualizar solamente una, pues él hace la una, ¿sí? Él me muestra una y me permite generar cierto slide ahí. ¿Sí? No funciona muy bien, pero bueno, ahí está. Entonces, bueno, vamos a dejar 3, y esto ni siquiera me interesa. Y en responsive sí vamos a hacer todo el trabajo, ¿no? Voy a copiarme este, que es un breakpoint. Entonces, dentro del responsive lo que nos pide el sistema es ingresar unas configuraciones de breakpoint. Entonces, mi breakpoint para este ejercicio es 600. A 600 vamos a tener la siguiente configuración. Slides para mostrar, ya no 3, sino 1. Slide to scroll, 1. Infinito true, dots true. ¿Sí? Entonces, ya son las configuraciones necesarias. Cuando está la pantalla normal, que vea 3. Pero cuando la pantalla está a 600, que es este breakpoint, veo solamente 1. Y ahí tengo mi slide. Bueno, la idea es no pasarlo, aunque con el dedo se puede pasar, pero para visualizar que hay un slide acá, ¿sí? Necesitamos de los dots. Yo le dije, hey, mostrarme los dots, sin embargo, él no me los está mostrando. ¿Qué pasa con esos dots? Esos dots tienen un posicionamiento absoluto y estoy seguro que deben estar por detrás de la máscara. Entonces vamos a buscar la clase que maneja esos dots. Antes habíamos enlazado estos CSS, slide.theme.css, slide.css, ¿correcto? Entonces lo que vamos a hacer es ir a slide.theme.css, que está dentro de la carpeta slide, slide.theme.css, y vamos a buscar la clase que maneja los dots. ¿Sí? Están por aquí abajo, bueno, por aquí ya la empezamos a encontrar, slide dots en el 122. Entonces él tiene un botón menos 25, vamos a dejarle botón positivo, 60 px por lo menos, y aquí ya tenemos los botones que me permite navegar. ¿Sí? Quizás los vemos muy chiquitos, entonces vamos a buscar dónde se configura el size de estos botones. ¿Sí? Fíjense que por aquí tenemos un ancho y un alto que puede ser medio engañoso porque realmente el size de esos botones se da por aquí. Button before, ¿sí? Es una subclase, este before, que lo que hace es donde está el objeto, instauramos un nuevo contenido que es este puntico. Entonces este puntico, también fíjense que aquí podemos cambiar el color, este puntito es un texto. Vamos a decirle font size 20px o 15px, 15px, punto y coma, y ahí tenemos nuestros botones, ¿sí? Aquí también podemos cambiarle el color, por ejemplo, qué sé yo, blue, pero blue no lo vamos a ver muy bien porque es cuando está eso, cuando no está activo. Y bueno, aquí por ejemplo, si alguien quiere cambiar green cuando está activo, ahí puede hacerlo, ¿no? Yo voy a mantenerme con black y black. Simplemente el cambio en mi caso se va a dar por la opacidad. Bueno, y ya tenemos, eso también funciona en los móviles con el dedo, ¿sí?
Así que queda muy bien. Y nos ahorramos un poquito de espacio cuando hacemos el scroll. Bueno, entonces ya tenemos aquí nuestro slide, tenemos aquí nuestro carrusel, ¿sí? Solamente cuando hacemos scroll. Cuando hacemos resize, cuando no hay resize, se ven perfecto. Bueno, fíjense lo fácil que es trabajar con los componentes, ¿sí? Simplemente es, encuentro el componente adecuado, ¿sí? Como el Slick Slider, hay muchísimos otros componentes que nos permiten trabajar nuestras páginas. Encuentro el componente adecuado y simplemente trabajo. Fíjense en algo, cuando me paro encima de la imagen, separa el slider. Esa es otra parte de la configuración que debe estar por aquí, ¿sí? A ver, miremos en los settings. Autoplay, hay como un arrows, append dots, center pending, countdown dots, dragable, focus on select. Sí. Por alguna razón, no sé, este focus on select, pausa on hover. ¿Sí? Entonces fíjense que por default dice que es verdadero, entonces lo va a decir false, así no hace pausa cuando yo esté encima del elemento. ¿Sí? Eso es otra de las configuraciones, es una cuestión de buscar las configuraciones que necesitemos para nuestro slide. Entonces pausa on hover, yo le voy a decir false, entonces cuando yo esté encima del elemento pues no haga ninguna pausa. Vamos a ver, refresco, me hago para encima del elemento y este debería cambiar aunque yo tenga la flecha ahí encima. Listo. Entonces traten de trabajar el Slick Slider. Si no les gusta el Slick Slider, busquen otro componente. En general son muy fáciles de traer a las páginas. Generalmente trabajan sobre JavaScript o sobre frameworks como jQuery. Si no, trabajemos con el Slick, es un componente muy sencillo, muy personalizable. Podemos tener slider, carruseles, trabajarlo en responsive y, como se dieron cuenta, diferentes formas de configuración. Entonces, este es el ejercicio que necesito que hagan. Háganlo sobre su ejercicio de entrega, pero si quieren no lo adjunten en la tarea. Pueden subir la tarea y una vez la suben, pues hacen este ejercicio para que su tarea no se arruine o repliquenla en otro lugar. Bueno, un placer. Espero que les haya gustado el Slick Slider y que lo integren a sus páginas web.